Sean bienvenidos mis queridos espectadores, a la segunda parte del iceberg de Lovecraft. Acompañen a su narrador, Kaiser Terror, a este viaje con destino a la locura. Es muy conocido por todos los lectores del Maestro de Providence, que él llegó a tener este tipo de conductas, esto debido a la época en la que vivió, donde este tipo de comportamiento era algo muy común en esa época y se encontraba algo normalizado. Aparte hay que recordar que Lovecraft creció con una familia ultraconservadora, con una madre fanática religiosa y ultrapuritana, la cual hizo mella en la vida del escritor. También se ha llegado a decir que Lovecraft era demasiado racista incluso para su época, lo cual sí que es demasiado considerando que estamos hablando de una persona que vivió entre los años 20 y 30, una época en la que la discriminación era bastante normal. Ahora me preguntó qué pensaría Lovecraft al darse cuenta que muchos de sus lectores son latinos. Lovecraft creó un universo literario muy complejo, o para que se entienda mejor él creó un lore bastante complejo, en donde podemos encontrar distintos tipos de personajes, entidades y lugares de lo más variopinto. Para empezar tenemos a sus dioses, los cuales tienen sus propias historias y facciones, como los dioses arquetípicos, los dioses exteriores o los grandes antiguos. Para tomar un ejemplo tenemos a Cthulhu, que es uno de los grandes antiguos junto con Dagon, el cual se enfrentó a otros dioses para expandir sus dominios, siendo específicos contra los dioses exteriores, los cuales lo derrotaron y él terminó en un letargo en la ciudad submarina de Rilie. También tenemos personajes humanos interesantes dentro del lore, como Erikson, un músico alemán que tocaba su violín para mantener calmado al dios Azathoth. Y en cuanto a lugares tenemos a ciudades como Arkham, donde sucedió la historia El color que cayó del cielo, y como si no fuera suficiente el lore que escribió Lovecraft, hay que recordar que sus escritos son de código abierto. O sea, cualquiera puede aportar al lore, esto siendo de gran ayuda para expandir este universo, ya que muchos escritores después de la muerte de Lovecraft siguieron expandiendo su universo. Un claro ejemplo de esto fueron aportaciones hechas por el escritor Ramsey Campbell, que metió dentro del lore al dios Igolognac, este siendo un dios que se divierte, provocando deseos depravados en los humanos, e igualmente viéndolos como meros juguetes al igual que los demás dioses Lovecraftianos. Este dios siendo de autoría de Campbell, y expandiendo el universo de Lovecraft aún más, y siendo así con muchos otros escritores. Y de esta manera el lore de Lovecraft es algo muy comparable a una mitología debido a lo completo que es. El Círculo de Lovecraft fue un grupo de escritores con los que Lovecraft tuvo contacto y aparte colaboraron con él en varios escritos. También fue un movimiento literario de escritores de la llamada Weird Fiction, el cual era un género literario de terror que se originó en Estados Unidos entre finales del siglo XIX y principios del XX, y también como su nombre lo indica, Lovecraft fungía como líder de dicho grupo. Dentro de este grupo podemos encontrar a escritores como Robert T. Howard, Clark Ashton Smith, Robert Bloch entre otros. Dentro del círculo de Lovecraft no solo podemos encontrar el género de horror cósmico propio de Lovecraft, sino distintos géneros literarios como ciencia ficción y fantasía, predominado la literatura de terror pero también aportando mucho a la literatura de fantasía, ya que en este movimiento surgió el subgénero de espada y brujería, el cual es un subgénero de la fantasía épica principalmente desarrollado por Robert T. Howard, creador de Conan el Bárbaro, y Clark Ashton Smith, ciclos de Zotique e Hiperbórea, y que se diferencia de la fantasía heroica tradicional como la creada. Por ejemplo, el héroe es más ambiguo moralmente, la sociedad es mucho más corrupta, hay prostitutas, ladrones, tiranos poderosos y crueles, los hechiceros suelen ser villanos que usan magia negra, etc. Y el sexo está mucho más presente con grandes dosis de erotismo. Esto se diferencia muchísimo de la literatura, por ejemplo, tolkieniana, en donde una sociedad humana utópica y pulcra liderada por reyes y magos heroicos y de gran bondad, se enfrenta a fuerzas de maldad pura en un claro enfrentamiento del bien y del mal sin ambigüedades. Como dato curioso, los miembros del círculo tenían apodos como por ejemplo Frank Belknap era Belknapius, o el de Clark Ashton Smith era Clark Ashton, mientras que Virgil Finlay era Monstro Ligre.
Lovecraft durante su niñez era vestido como niña por parte de su madre Susie Lovecraft, quien fue madre de Lovecraft. Había deseado ardientemente tener una niña, y había acumulado un arcón de vestidos para cuando esto sucediera. De ahí que favoreciese con insistencia las características de su hijo que consideraba femeninas. Lo vestía con ropas de niña y trataba deliberadamente de feminizarlo. De pequeño, Lovecraft insistía en ser niña. Susie le hizo llevar bucles hasta los 6 años, aunque él empezó a quejarse de ellos a la edad de 3. Ella lo apaciguó mostrándole retratos del siglo XVIII que representaban a hombres maduros con cabello largo y calzón corto, como él. Aquí se inició su inveterado entusiasmo por el barroco, aunque no se reconcilió con los bucles. Por último, al cumplir los 6 años, Susie tuvo que ceder a sus quejas. Llorando amargamente, le cortó el pelo. A partir de entonces, cosa extraña, evitó todo contacto físico con el chico, y decía a la gente que era feo. Mucho tiempo después, Lovecraft confesó a su esposa que la actitud de su madre hacia él había sido devastadora. Durante los años en que Lovecraft vivió en Nueva York, después de haberse casado con su esposa Sonia Green, fue bastante difícil para él adaptarse a la gran ciudad, ya que el estilo de vida agitado, la gran cantidad de migrantes que habían en Nueva York, no eran del agrado de Lovecraft, ya que recordemos que Lovecraft era intolerante con los inmigrantes, y también el estilo de vida de Nueva York no era muy compatible con la personalidad de Lovecraft, la cual era una personalidad muy tranquila. Con el correr de las semanas, Brooklyn comenzó a devastar los nervios delicados de H.P. Lovecraft. Su salud mental comenzó a mostrar signos de agotamiento, e incluso comportamientos erráticos. Uno de sus amigos residentes en la ciudad, Frank Belknap, llegó a interceder ante la tía de H.P. Lovecraft, la señora Ganuel, para que persuadiera a su sobrino de abandonar a Sonia y regresar a Providence. El horror de H.P. Lovecraft por Nueva York se manifestaba con síntomas notablemente extraños. Su cuerpo reaccionaba con espasmos ante temperaturas inferiores a los 20 grados, haciendo que cada otoño e invierno fuesen una verdadera tortura. Por aquellos días el único motivo de regocijo en la vida de H.P. Lovecraft eran las reuniones del Kalem Club, el cual fue uno de los grupos literarios más interesantes de su tiempo. Entre sus miembros se encuentran algunos maestros del horror y distintas personalidades del mundillo editorial. Por ejemplo, George Kirk, librero y coleccionista; Samuel Loveman, poeta; James F. Morton, libre pensador y estudioso del Esperanto; Everett Neil, escritor de novelas históricas; Frank Belknap, narrador y poeta; y por supuesto el más interesante de todos, H.P. Lovecraft. Los miembros del Kalem Club rápidamente vieron en H.P. Lovecraft al Edgar Allan Poe del siglo XX, y en consecuencia le otorgaron un sitio de privilegio. Las reuniones del Kalem Club discurrían entre charlas, discusiones e incluso lecturas de obras en progreso. En 1926, tras 2 años de sufrida residencia en Nueva York, H.P. Lovecraft regresó a Providence. No obstante, y a pesar del rechazo que sentía por la ciudad, continuó visitando esporádicamente el Kalem Club y sus socios privilegiados, mucho tiempo antes de que aquella profecía sobre su talento finalmente fuese confirmada. Lovecraft tenía muchos problemas de ansiedad cuando vivía en Nueva York. Según algunos testimonios, Lovecraft sufrió un colapso al perderse una vez en la gran ciudad, aparte de padecer algunas fobias como genofobia, la cual es tenerle miedo a las relaciones sexuales, o ginefobia, la cual es fobia a las mujeres. Sonia Green fue la esposa de H.P. Lovecraft. La historia de Sonia y Lovecraft fue algo bastante curioso. Todo comenzó aquel 3 de marzo de 1924. H.P. Lovecraft, hombre taciturno y señalado constantemente como antisemita y racista, se casó en Nueva York con la escritora Sonia H. Green, mujer sociable, inmigrante, judía, madre soltera, y 7 años mayor que él. La ceremonia se realizó en la iglesia de Saint Paul, Manhattan, y fue oficiada por el reverendo George Benson Cox. Asistieron solo un puñado de amigos de Sonia Green. Del lado de Lovecraft, ninguno.
Sonia Green era lo opuesto a lo que uno esperaría encontrar en una mujer que atrayera la atención de Lovecraft. Era judía, viuda, tenía una hija, y era una mujer absolutamente independiente. Trabajaba en una tienda de departamentos, y al parecer ganaba bastante bien, al menos en comparación con los magros ingresos que obtenía el maestro de Providence, vendiendo relatos a Weird Tales y trabajando ocasionalmente como escritor fantasma. Lo cierto es que el salario de Sonia Green le permitió alquilar una casa en una zona elegante de Brooklyn, donar dinero a varias publicaciones, y visitar distintas convenciones de prensa amateur. En 1921, durante una convención en la ciudad de Boston, Lovecraft y Sonia Green se conocieron. Al parecer, los presentó un amigo en común, James Ferdinand Morton, un escritor anarquista interesado únicamente en dos cuestiones: el problema del racismo y la defensa de los derechos de la mujer. Sí, Morton fue uno de los mejores amigos del racista y misógino Lovecraft. Después de aquel primer encuentro, Sonia Green publicó un fanzine llamado The Rainbow, que Lovecraft reseñó en la edición de marzo de 1922 de la revista The National Amateur. A partir de entonces entablaron una relación epistolar, que poco a poco los fue acercando sentimentalmente. 2 años después se casaron. Después de la boda, Lovecraft y Green se mudaron a Brooklyn. Casi inmediatamente la pareja debió enfrentarse a serias dificultades financieras. Sonia Green, que había iniciado un proyecto comercial propio, perdió su tienda, una sombrerería, y sufrió algunos problemas de salud. Lovecraft no pudo conseguir trabajo para mantener a flote la delicada economía conyugal, de manera tal que Sonia se mudó sola a Cleveland, donde obtuvo un puesto como vendedor en una tienda. Lo que se dice un matrimonio moderno. Durante esa época, Lovecraft vivía solo en el barrio de Red Oak, en Brooklyn. Su desagrado por la zona, y por toda la ciudad de Nueva York realmente, quedó reflejado en el relato El horror de Red Hook. En el último año de matrimonio, Sonia Green vivió básicamente viajando por trabajo. Ella le enviaba a Lovecraft una asignación semanal para pagar el alquiler y subsistir, y solo regresaba 1 o 2 días al mes. Lovecraft estaba habituado a la escasez de recursos, pero en esa época, según él mismo afirmó en una de sus cartas, vivió 3 días con una hogaza de pan, una lata de frijoles y un trozo de queso. Menos de 1 año después, Lovecraft abandonó el departamento en Brooklyn y regresó a Providence. Mantuvieron durante un tiempo la ilusión de que seguían siendo una pareja viviendo por separado, pero eventualmente acordaron un divorcio amistoso, que de hecho nunca se concretó legalmente. Sin embargo, el vínculo de afecto mutuo se mantuvo durante el resto de la vida de Lovecraft. De hecho, en 1930, varios años después de la separación, Sonia Green escribió una obra de teatro llamada Alcestis, que Lovecraft prologó elogiosamente. La relación entre Lovecraft y Sonia Green nunca fue fácil, y constituye una de las tantas paradojas en la vida del maestro de Providence. Más allá de las dificultades, y de la ruptura posterior, Sonia Green sería el único vínculo significativo de Lovecraft con una mujer. Lovecraft sencillamente no era un hombre apartamento para la vida en pareja. Lo intentó, es cierto, pero la experiencia lo hizo sentir miserable la mayoría del tiempo. De hecho, antes de la boda, Lovecraft le regaló a Sonia un ejemplar de la novela de George Hissing, Los papeles privados de Henry Jekyll, para que ella tuviese una noción aproximada de quién era el hombre del que se había enamorado, ya que Lovecraft se identificaba vivamente con el protagonista de la novela. Sonia Green probablemente leyó el libro de Hissing, cuyo protagonista es un hombre antisocial, sin amigos, cuya mente vive más en el pasado que en el presente, y perfectamente incapaz de afrontar los más ínfimos hechos de la vida cotidiana, y de todos modos lo aceptó como esposo. Quizás porque en su pasado hubo hombres mucho más terribles que el retraído genio de Providence, entre ellos, nada menos que Aleister Crowley, quien habría sido su amante en 1918. Educado por una madre neurótica y un par de tías de temperamento georgiano, H.P. Lovecraft era incapaz de vivir la experiencia del amor en pareja en términos convencionales. Para su constitución psicológica, las relaciones físicas no estaban vinculadas con el placer, sino más bien con un acto de responsabilidad, una de las tantas tareas, a menudo fatigosas, que el hombre casado debe realizar a despecho de sus intereses genuinos.
Fuera del ámbito conyugal, y entrando en el áspero terreno de las colaboraciones literarias, Sonia Greene rápidamente advirtió que la mujer no tenía lugar en la obra de su marido. No hay un solo relato de H.P. Lovecraft donde la mujer tenga un rol significativo. De hecho, en la mayoría de sus cuentos la mujer ni siquiera participa secundariamente, y si lo hace, resulta indistinguible de paisaje de fondo. Es de suponer que, si en el mundo creado por un escritor no existen las mujeres, un mundo en el que teóricamente debería sentirse a gusto, mucho menos resultarán importantes en la vida real. Más allá de esto, escribirían un relato en colaboración. El horror en la playa Martín. Sonia Greene realmente amó a Lovecraft, a pesar de que luego realizaría algunas infidencias poco